Niño desapareció en un crucero en 2004 y 10 años después apareció en Instagram. Era la mañana del 15 de marzo de 2004 cuando la familia Morales Ortega de Mazatlán abordó el Pacific Monarch, el crucero que habían soñado durante 3 años de ahorros. Diego, de apenas 10 años, era un niño inquieto, sociable y obsesionado con brújulas y mapas. Siempre llevaba en la muñeca una pulsera roja de nudos, un regalo de su hermana mayor, Caro. Ese detalle, simple pero cargado de amor, sería recordado después como la última pista visible. A las 11:18, las cámaras del barco lo captaron entrando solo al pasillo de los baños, junto al Explorers Club en la cubierta 8. 12 minutos después, a las 11:30, el reloj marcaba un vacío imposible. Diego había desaparecido sin dejar rastro en un espacio supuestamente seguro y cerrado. La alarma se activó. El protocolo de emergencia sacudió al barco, pero el niño nunca apareció. Durante 10 años, la familia vivió entre la culpa, la incertidumbre y la desesperación. La madre, Adriana, dejó su empleo en la clínica. El padre, Héctor, se refugió en el astillero. Y Caro, con apenas 18 años entonces, tomó sobre sí la misión de buscar en la naciente red digital lo que las autoridades no habían encontrado. En 2014, cuando todo parecía perdido, un golpe de suerte y perseverancia la llevó a un perfil de Instagram en Campeche, un adolescente llamado Ángel con los mismos ojos, la misma cicatriz en la ceja, y aquella misma pulsera roja que solo una hermana podía haber tejido. En Mazatlán, Sinaloa, marzo de 2004, no fue un mes cualquiera para la familia Morales Ortega. Tras 3 años de ahorro paciente, pesos guardados en sobres, turnos extras en la clínica del IMSS, reparaciones extras en el astillero, por fin habían conseguido lo imposible: embarcar juntos en el Pacific Monarch, un crucero de 5 días con paradas en Cabo San Lucas y La Paz. La travesía no solo representaba descanso, simbolizaba un triunfo personal para una familia trabajadora acostumbrada a sacrificios y rutinas estrictas. Héctor, el padre, revisaba cada detalle con precisión de mecánico naval. Adriana, su esposa, acomodaba las pertenencias con disciplina de enfermera: medicamentos, ropa etiquetada, fotos cuidadosamente guardadas. Caro, de 18 años, se encontraba en un punto de transición entre adolescencia y adultez, fascinada por las computadoras y con la mirada fija en horizontes más amplios. Y Diego, el menor de 10, era la energía desbordada. Delgado, ágil, preguntando sin cesar por mapas, rutas marítimas y estrellas. Siempre llevaba en su muñeca izquierda una pulsera roja de nudos, hecha por su hermana como amuleto personal. El embarque en el puerto fue una fiesta de sonidos y colores. Música sinaloense, vendedores ofreciendo recuerdos, pasajeros ansiosos por documentar cada instante con sus cámaras digitales. Adriana estrenó su Kodak EasyShare, decidida a registrar cada momento. Nada parecía fuera de lugar. El barco partió puntual, la brisa del Mar de Cortés llenaba de entusiasmo los pasillos y la promesa de unas vacaciones inolvidables parecía cumplirse minuto a minuto. Nadie sospechaba que entre cubiertas y corredores se escondía un espacio de sombra capaz de devorar a un niño entero en apenas 12 minutos. El 15 de marzo de 2004, a las 11:18 de la mañana, Diego pidió permiso para ir al baño desde el Explorers Club, la zona infantil del Pacific Monarch situada en la cubierta 8. Caro lo miró de reojo, como quien asume que su hermano sabrá regresar en minutos. La cámara de seguridad instalada frente al área lo registró con claridad. Camiseta azul marino, shorts beige, sandalias deportivas, la pulsera roja visible mientras avanzaba hacia el pasillo de los sanitarios.
Lo que ocurrió después quedó atrapado en un vacío de 12 minutos. El sistema de vigilancia no cubría la esquina donde terminaban los baños y comenzaba un corredor de servicio. A las 11:30, cuando Caro fue a buscarlo, ya no estaba. No había testigos directos, no había gritos ni señales de forcejeo. Solo una puerta metálica mal asegurada, reportada más tarde por un marinero de mantenimiento, Rafael Cano, parecía ser el único rastro físico de una desaparición imposible en un espacio controlado. La tripulación activó el protocolo de menor extraviado. El capitán Bernard Silva ordenó el cierre inmediato de accesos, la revisión de cubiertas y el anuncio interno a pasajeros. El sonido de la alarma, conocido como Amber Marítimo, retumbó en todo el crucero. Familias completas se miraban con inquietud, mientras tripulantes recorrían camarotes, cocinas y bodegas. Sin embargo, la búsqueda inicial resultó infructuosa. Diego no estaba en ningún rincón visible. Los padres, paralizados por el miedo, apenas podían pronunciar palabras coherentes. Adriana sostenía la cámara Kodak sin fuerzas para encenderla. Héctor exigía revisar planos del barco, convencido de que todo debía tener una explicación técnica. El reloj marcaba las 11:45 y la pregunta ya flotaba como una condena. ¿Cómo puede desvanecerse un niño dentro de un crucero en plena navegación? El Pacific Monarch era un microcosmos flotante con más de 2.000 pasajeros y 500 tripulantes. Al declararse el Amber Marítimo, la estructura ordenada del viaje se transformó en un escenario de tensión. Anuncios en varios idiomas pidieron calma, mientras equipos internos revisaban cubiertas y pasillos. La tripulación desplegó listas de ocupación, verificando camarotes con rapidez inusual. Los pasajeros, desconcertados, eran guiados a permanecer en áreas comunes para facilitar inspecciones. El capitán Bernard Silva, veterano de rutas internacionales, asumió la coordinación directa. Solicitó revisar de inmediato los registros de cámaras de seguridad. Allí apareció el último instante de Diego, entrando al pasillo de baños a las 11:18. Ninguna toma posterior lo mostraba saliendo. La lógica dictaba que debía estar en el área, pero la realidad era otra. Un dato inquietante surgió. Una llamada de 47 segundos realizada desde un teléfono interno en el corredor de servicio contiguo a los sanitarios. El número receptor estaba dado de baja en el sistema ese mismo día. La anomalía encendió sospechas. Alguien había usado la infraestructura del barco en ese lapso exacto. Los padres recibieron la noticia con incredulidad. Adriana se aferraba a la idea de que su hijo seguía escondido, quizá jugando. Héctor, en cambio, exigía abrir compartimentos técnicos. La diferencia de reacciones acentuaba la angustia. Mientras tanto, Caro no podía apartar de su mente la imagen de la pulsera roja en el video de vigilancia. Para ella, ese detalle se convirtió en símbolo de responsabilidad. Ella lo había dejado ir solo. A mediodía, la búsqueda se extendía por camarotes, cocinas y bodegas. El ambiente festivo se había extinguido. Nadie bailaba, nadie reía. El crucero, que debía ser sinónimo de placer, se convirtió en un recinto de sospecha y miedo. Con el avance de las horas, la tripulación y las autoridades marítimas comenzaron a elaborar teorías. La más inmediata fue la posibilidad de una caída accidental al mar. Sin embargo, esa hipótesis se desplomó tras la primera inspección técnica. Las barandillas en la cubierta 8 tenían altura superior al 1,5 metros, con refuerzos metálicos que impedían deslizamientos rápidos. Ningún pasajero reportó movimientos bruscos ni salpicaduras en ese periodo. La investigación viró entonces hacia el interior. El testimonio de Rafael Cano, marinero de mantenimiento, añadió un matiz crucial. Recordaba haber visto la puerta metálica de servicio entreabierta alrededor de las 11:25. Aquella entrada
Conectaba con corredores destinados solo a personal sin acceso para turistas. Cano insistió en que le pareció extraño, pues esos accesos debían permanecer cerrados por protocolos de seguridad. La revisión de cámaras en zonas cercanas tampoco arrojó resultados. Los pasillos de servicio carecían de vigilancia directa, lo cual creaba un vacío en el registro visual. Ese hueco coincidía con la ventana de 12 minutos en la que Diego desapareció. La combinación entre puerta mal asegurada y llamada telefónica irregular sugería intervención humana. El capitán Silva ordenó extender la búsqueda a áreas restringidas: lavanderías, almacenes de alimentos, depósitos de equipaje. Oficiales recorrieron estancias estrechas y pasajes sin ventilación, acompañados por perros adiestrados. Pero la ausencia de rastros aumentaba la desesperación. En tierra, la noticia empezó a circular discretamente por canales oficiales. Se notificó a la Procuraduría General de la República y a Interpol. El caso dejaba de ser una simple emergencia marítima para convertirse en una investigación internacional. Dentro del barco, mientras el sol caía sobre el Pacífico, la familia Morales Ortega se enfrentaba a un vacío cada vez más insoportable. Diego no estaba, y cada minuto sin respuesta confirmaba que no volverían a verlo en ese viaje. El Pacific Monarch atracó en Mazatlán 2 días después, bajo un silencio cargado de rumores. La tripulación entregó reportes oficiales a las autoridades federales, mientras la familia Morales Ortega regresaba a tierra con una herida invisible. No había cuerpo, no existía prueba de accidente ni de secuestro comprobado. Solo quedaba la certeza de un niño evaporado entre cubiertas. El impacto golpeó de lleno a Héctor. Mecánico naval durante toda su vida, conocía de memoria planos de barcos, rutas de tuberías, accesos técnicos. Se negó a aceptar que un espacio diseñado para seguridad absoluta pudiera tragar a su hijo sin explicación. En las noches siguientes, extendía sobre la mesa del astillero mapas de compartimentos y diagramas eléctricos, buscando rendijas que justificaran lo ocurrido. El oficio se transformó en obsesión. Historias, como la de Diego, nos recuerdan que la verdad siempre encuentra un camino, aunque tarde años. Si quieres apoyar a que más casos como este salgan a la luz, suscríbete al canal, deja tu like y cuéntame en los comentarios qué habrías hecho tú en esos 12 minutos de silencio. Tu voz puede ayudar a que ninguna familia vuelva a pasar por esta incertidumbre. Adriana, incapaz de sostener el ritmo de enfermería, pidió licencia indefinida. Cada rincón del hogar le recordaba a Diego. La mochila escolar colgada en la entrada, los cuadernos con dibujos de brújulas, la bicicleta estacionada junto al portón. Se aferraba a la Kodak, reproduciendo una y otra vez los últimos videos, convencida de que alguna clave estaba oculta en un gesto o en una sonrisa. La comunidad sinaloense acompañó con vigilias y misas, pero la burocracia avanzaba lenta. Los reportes marítimos hablaban de desaparición sin rastro, una categoría que dejaba a la familia en un limbo legal. No había indemnización, ni culpables claros, ni un acta de defunción, solo un expediente abierto en un archivero frío. Para los Morales Ortega, esa falta de respuestas era más cruel que cualquier certeza. La herida permanecía abierta, sin posibilidad de duelo completo. Carolina Morales, conocida en su barrio como Caro, cargaba con un peso silencioso. Tenía 18 años cuando permitió que su hermano se alejara solo al baño. La decisión, aparentemente trivial, se convirtió en el epicentro de su tormento personal. Cada noche revivía la imagen de Diego alejándose con paso ligero, la pulsera roja moviéndose en su muñeca. Se culpaba por no haberlo acompañado, por haber confiado en un entorno que parecía seguro. Esa culpa, en lugar de paralizarla, se transformó en motor.
comenzó a explorar con obsesión todo lo relacionado con tecnología. En 2005, mientras la familia se hundía en rutinas de dolor, Caro aprendía a manejar foros en línea, a interpretar rastros digitales y a comunicarse con desconocidos que ofrecían ayuda. Descubrió el mundo de los primeros buscadores de personas en Internet, espacios caóticos donde conviven estafadores, curiosos y voluntarios genuinos. Guardaba carpetas físicas con recortes de periódicos, perfiles impresos y correos electrónicos. Clasificaba todo con disciplina obsesiva. No confiaba en autoridades, convencida de que la solución debía encontrarse en la red. En 2009, con la explosión de Facebook en México, creó decenas de alertas y listas comparando rostros de adolescentes con las fotos de Diego. Perfeccionó su mirada para detectar coincidencias mínimas: orejas, cicatrices, proporciones de mandíbula. Sus padres observaban con mezcla de orgullo y temor. Adriana veía en ella una extensión de su propia incapacidad. Mientras la madre se refugiaba en el dolor, la hija convertía ese mismo vacío en investigación. Héctor, aunque distante, reconocía en Caro una tenacidad propia de los mecánicos. No soltar una pieza hasta entender su funcionamiento. 10 años después, esa perseverancia sería la que abriría una puerta que nadie más había sabido forzar. Una puerta no metálica como la del crucero, sino digital. El acceso a un perfil en redes sociales que cambiaría todo. El tiempo se volvió un enemigo silencioso para los Morales Ortega. Cada aniversario del 15 de marzo era un recordatorio brutal de la ausencia. Los padres dejaban veladoras frente al malecón de Mazatlán, mirando al mar como si aún pudiera devolverles a su hijo. Los vecinos, con la mejor intención, repetían frases de consuelo que solo abrían heridas más profundas. Nadie entendía la tortura de vivir sin certeza, sin saber si Diego respiraba o no en algún rincón del mundo. Durante esa década, la familia se fracturó en rutinas de supervivencia. Adriana dejó de hablar con naturalidad. Sus conversaciones se redujeron a listas de tareas y recordatorios médicos. Héctor se convirtió en un fantasma en el astillero, incapaz de compartir con compañeros algo más que instrucciones técnicas. La casa, antes llena de ruidos infantiles, se volvió un espacio de silencios largos. Caro, en cambio, llenaba ese vacío con teclas y pantallas. Pasaba madrugadas enteras frente a la computadora, recorriendo foros, grupos de búsqueda, directorios escolares. Se topó con engaños crueles, supuestas pistas vendidas por estafadores, fotos alteradas, promesas de evidencias. Aprendió a desconfiar de todo, a filtrar señales auténticas entre el ruido digital. Su obsesión no la aisló, la convirtió en pionera involuntaria de una práctica que años después sería reconocida como OSINT, Investigación de Código Abierto. Entre 2009 y 2013, Caro almacenó más de 2.000 rostros en carpetas clasificadas. Algunos tenían rasgos vagamente parecidos a Diego. Ninguno coincidía con exactitud. La frustración crecía, pero también su determinación. Sabía que, tarde o temprano, la red dejaría escapar una grieta, un reflejo, una foto casual. Lo que nadie esperaba era que esa grieta se abriera en la plataforma más cotidiana para un adolescente: Instagram. Era 2014 cuando Caro, ya con 28 años, navegaba entre perfiles de Instagram. Había perfeccionado un método casi clínico. Buscaba en ciudades alejadas, detectaba conexiones anómalas y analizaba coincidencias en detalles mínimos. Fue en ese proceso cuando apareció una cuenta que la hizo detenerse. Una mujer de mediana edad, identificada como Elena Paredes, compartía fotos de un joven llamado Ángel. El corazón de Caro se aceleró al observar una imagen publicada en una reunión escolar en Campeche.
El adolescente de la foto tenía la misma inclinación de cejas, la misma mandíbula angosta y, sobre todo, una cicatriz en la ceja izquierda, idéntica a la que Diego se había hecho al caer de su bicicleta a los 7 años. La pulsera roja ya no estaba, pero su mirada transmitía un eco inconfundible. Para descartar ilusiones, Caro utilizó programas de reconocimiento facial disponibles en foros especializados. Marcó 23 puntos coincidentes entre Diego niño y Ángel adolescente: orejas, proporciones nasales, comisuras de labios. El resultado superaba cualquier margen de casualidad. Pero lo que realmente confirmó sus sospechas fue un detalle emocional. En un video escolar, el joven sostenía una brújula y bromeaba sobre perderse en el mar. Esa obsesión era solo de Diego. El hallazgo no podía quedarse en un simple archivo. Caro imprimió capturas, recopiló datos escolares y revisó inconsistencias. Descubrió que Ángel había ingresado directamente a secundaria, sin registros de primaria. El vacío documental era tan evidente como la ventana negra del crucero. El rompecabezas, una década después, comenzaba a mostrar la figura completa. Caro sabía que no podía precipitarse. Mostrar aquellas pruebas sin respaldo podía significar perder la única pista en 10 años. Reunió el material: capturas de pantalla, comparativas faciales, historiales de publicaciones, fechas de ingreso escolar. El expediente digital ocupaba carpetas enteras en su computadora. Antes de avanzar, buscó consejo legal. Contactó a un abogado local, quien le advirtió que cualquier acusación sin pruebas oficiales sería desechada por la fiscalía. El dilema se hizo insoportable: arriesgarse a exponer la identidad de Ángel sin bases jurídicas o esperar a reunir evidencias sólidas. Mientras tanto, cada día que pasaba era un recordatorio de que Diego estaba vivo, aunque bajo otro nombre. Caro no podía dormir. Repasaba los videos una y otra vez, buscando detalles que confirmaran su intuición. La primera verificación llegó gracias a un excompañero de secundaria en Campeche. Mediante un perfil público, Caro supo que Ángel nunca hablaba de su infancia antes de los 12 años. No existían fotos previas, ni actas de primaria, ni historias familiares de la niñez. Todo su pasado había comenzado a la mitad de la adolescencia. Esa anomalía coincidía con la desaparición en 2004. Caro comprendió que la única salida era formalizar el hallazgo. Preparó un dossier y lo presentó ante la agente especial Julia Ramírez, perteneciente a la Unidad Federal contra Trata. La oficial, escéptica al principio, no pudo ignorar la precisión de los datos. 23 coincidencias biométricas no eran casualidad. La maquinaria oficial se puso en marcha y con ella llegó el peso de una verdad ineludible. Diego estaba vivo, pero atrapado en una identidad fabricada. La agente Julia Ramírez asumió el caso con la sobriedad de alguien acostumbrada a historias turbias. Solicitó registros escolares, médicos y civiles en Campeche. Pronto aparecieron las primeras grietas. El acta de nacimiento de Ángel había sido expedida en 2006, 2 años después de la desaparición de Diego. No existían vacunas registradas en su primera infancia, ni expediente de guardería, ni antecedentes médicos previos a esa fecha. Elena Paredes, asistente dental de 40 años, figuraba como madre adoptiva. Sin embargo, no existía constancia de adopción legal en tribunales locales. El caso adquirió matices criminales evidentes. La fiscalía obtuvo autorización para entrevistarla. Al inicio, Elena defendió su versión. Afirmaba haber criado a Ángel desde pequeño, pero no recordaba detalles verificables de sus primeros años. La presión aumentó cuando se le mostraron los comparativos faciales. Finalmente, quebrada, confesó: un hombre de la tripulación,
identificado como Marco Rivas, le entregó al niño en 2004 con la promesa de una custodia temporal. Según su relato, el hombre aseguró que la familia había desaparecido en un accidente y que el niño necesitaba un hogar. Elena lo aceptó, convencida de que hacía lo correcto, aunque sabía que no existían papeles en regla. La revelación confirmó la hipótesis más temida. Diego había sido sustraído deliberadamente desde el crucero. Marco, ahora prófugo, había huido hacia Guatemala años atrás. Con esa confesión, la Fiscalía activó un operativo internacional para capturarlo. Elena, en cambio, obtuvo beneficios de reducción de pena a cambio de colaboración. El caso ya no era una incógnita marítima. Se había convertido en un proceso judicial con alcance continental. Elena aceptó colaborar en un proceso diseñado por la psicóloga Teresa Villalobos, especialista en reunificación de víctimas. La estrategia no podía ser abrupta. Después de 10 años viviendo como ángel, Diego corría riesgo de un colapso identitario. El primer encuentro se planeó en un ambiente neutral, con cámaras y apoyo médico. Caro, temblando, llevó consigo un objeto que había guardado celosamente. El video grabado con la Kodak Easy Share el mismo día de la desaparición. La pantalla mostró al niño chapoteando en la piscina del Pacific Monarch y gritando con entusiasmo: «¡Caro, mira, brújula!». El sonido cortó el aire. El joven, de 20 años, se quedó inmóvil. Al principio negó con la cabeza, murmurando que él era Ángel. Pero al observar la pulsera roja en su propia muñeca en el video, sus defensas se quebraron. Una oleada de recuerdos reprimidos emergió. Pasillos estrechos, la puerta metálica, un hombre de uniforme empujándolo, el mar visto por una rendija. Entre lágrimas, pronunció por primera vez en una década el nombre que había evitado: Diego. La sesión terminó en un silencio abrumador. No fue un final inmediato de la pesadilla, sino el inicio de un proceso aún más complejo. Reconstruir una identidad fragmentada y reconciliar dos vidas en un solo cuerpo. Tras la confesión de Elena y la validación de Diego, la maquinaria judicial se intensificó. Marco Rivas fue detenido en Guatemala gracias a un operativo conjunto con Interpol y extraditado a México. En el juicio se revelaron detalles de su red de contactos, acceso a zonas restringidas, manipulación de puertas técnicas y aprovechamiento de lagunas en protocolos marítimos. Fue condenado a más de 20 años de prisión. Elena recibió una sentencia reducida por cooperación. Su caso generó debate. ¿Era una cómplice o una mujer que actuó bajo engaño? Para Diego, el vínculo con ella fue ambiguo. Aunque lo había cuidado con afecto, su silencio durante 10 años era una traición irreparable. La justicia reconoció esa complejidad, otorgándole beneficios, pero imponiéndole restricción de contacto. El reencuentro con la familia Morales Ortega se realizó en fases. Primero, sesiones controladas con Caro, quien ya no era solo la hermana, sino la arquitecta de su rescate. Luego, con Adriana y Héctor, que apenas podían reconocer en aquel joven de 20 años al niño que habían perdido. Hubo lágrimas, abrazos quebrados y silencios incómodos. La identidad de Ángel no desapareció de inmediato. Convivió con la de Diego hasta que él mismo decidió integrarlas en un solo nombre. El regreso a Mazatlán fue recibido como un milagro, pero también con cautela. El joven no era el mismo, y la familia tampoco. Sin embargo, la certeza de su supervivencia cerraba una década de incertidumbre. La historia no terminó con la condena de Marco, ni con el regreso de Diego. En 2015, Caro fundó una organización civil dedicada a la búsqueda de personas desaparecidas a través de herramientas digitales. La ONG, llamada Horizonte Rojo, en honor a la pulsera de Diego, unió a familias, técnicos y voluntarios de todo México. Su labor se convirtió en referente de investigación ciudadana.
Diego, con apoyo psicológico, reconstruyó su vida entre dos identidades. Decidió conservar ambos nombres en su acta, Diego Ángel Morales Ortega. No como confusión, sino como símbolo de sobrevivencia. Se inscribió en estudios de cartografía, cumpliendo aquella obsesión infantil por los mapas y las brújulas. Héctor y Adriana, tras años de distancia emocional, encontraron en la ONG una manera de aportar sus saberes. Él enseñando mecánica a jóvenes voluntarios, ella organizando archivos médicos y registros clínicos. La familia, antes rota, transformó su dolor en un motor de ayuda. A nivel internacional, el caso obligó a reforzar protocolos de seguridad en cruceros, instalación de cámaras en pasillos técnicos, revisión estricta de puertas de servicio y control de llamadas internas. Ningún barco podía ignorar ya la lección del Pacific Monarch. En Mazatlán, cada 15 de marzo, la familia Morales Ortega enciende una vela frente al mar. No como un acto de luto, sino como recordatorio de resistencia. Porque aquella ventana de 12 minutos, que parecía haber tragado a un niño para siempre, terminó abriendo un horizonte nuevo. Uno donde la verdad, aunque tardía, emergió con la fuerza del mar que nunca olvida.